Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de la peligrosa revolución que se está dando dentro de la inteligencia artificial. Es absolutamente clave que la entendamos. Le vamos a dedicar bastante tiempo a esto. Un fenómeno que está produciendo cosas como esta, la manía, por llamarlo de alguna manera, que hay con la inteligencia artificial y algunos sectores como memorias y demás y todas estas cosas, se ve muy reflejada, por ejemplo, en Asia. Y fíjense qué fenómeno más curioso. Si nos vamos, esto es de fuente Goldman, siempre todos los gráficos que presento tienen la fuente aquí debajo y la fecha, y yo los readapto, los traduzco y los pongo a mi manera con la ayuda de Cloud. Que se come a ChatGPT. Por cierto, se lo come, literalmente. Ya casi no uso el ChatGPT, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, fíjense, Asia-Pacífico ex Japón. El índice ha subido 22%. Pero la acción mediana, que es esto de aquí, solo ha bajado el 2%. Es decir, la burbuja está concentrada en muy pocos valores y no podemos decir que Asia-Pacífico ex Japón esté en burbuja, pero si están perdiendo la mediana de las acciones. Topics de Japón, el índice más amplio japonés. 14% de subida del índice, estamos hablando del 2026, en moneda local, y la acción mediana del Topics en Japón no sube nada. El SP500 y Stocks 600, el fenómeno es menos marcado, pero también está ahí. El índice SP500 sube el 9, la acción mediana sube un 6, pero el índice sin tecnología sube un 4 y el Stock 600, pues aquí se nota menos porque la tecnología es mucho menos importante. Entonces, 7% el índice, 5% la acción mediana. Inteligencia artificial y todas las burbujas que hay alrededor están haciendo su trabajo, ¿no? Pero es que hemos llegado a un punto donde necesitan ustedes comprender lo que está pasando. Luego ya cada uno que juzgue si esto es peligroso o no es peligroso. Pero tenemos que analizar bien lo que está pasando. De eso nos vamos a ocupar. Vamos a hablar de OpenAI, que parece que no sale a bolsa. Vamos a hablar de la subida de precios de Apple, que ha puesto a todo el mundo los pelos de punta. Vamos a hablar de los líos de SpaceX y toda la que se está liando con sus bonos, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de muchas cosas. Quédense que este vídeo les será imprescindible para poder hacer un buen análisis suyo propio, que es el que cuenta. ¡Empezamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, sábado 27 de junio. Empezamos a grabar a las 9:39 de la mañana, hora de Zúrich, 3:39 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana, sobre todo pues si están de vacaciones, etcétera. Yo por aquí he pasado una semana de demasiado calor, es insoportable. Y fíjense que estamos a 1300 metros de altura y en los Alpes, y aún así la ola de calor es espantosa. Eh, Casi 15 días de ola de calor sin un solo respiro, sin una mala tormenta que apacigüe esto un poco, el sol ahí siempre dando. Y el problema es que, claro, en esta altitud las casas están muy preparadas para retener el calor y cuando pasa esto, que pasa pocas veces, pues es que no hay manera de sacar el fuego que tenemos dentro de la casa. Ahora mismo estoy grabando el vídeo con la ventana abierta, igual hay algún pequeño ruido que otro, pero he estado haciendo pruebas y parece que no, y con el ventilador puesto a mi espalda. Claro, es que aquí no hay aire acondicionado. De hecho, en esto los suizos son un poco raros, porque no autorizan el poner aire acondicionado. Lo autorizan con algunas excepciones, pero a partir de 1000 metros de altura dicen que no hace falta y no te lo autorizan, ¿no? Entonces, son pocos días al año los que hace este calor, pero esta noche les puedo asegurar que me moría dentro del cuarto. Se me ocurrió cerrar la ventana cuando me acosté y a las 2 de la mañana es que me deshacía literalmente y bueno, pues he tenido que abrir la ventana y con eso, en fin, no sé. Total, que con tanto calor y con tanta contorsión hecho en la cama me he levantado con un dolor aquí que no puedo ni mover el brazo. Para mover el brazo tengo que apoyarme con el otro brazo y subirlo. Si no, no puedo, pero en fin. No se preocupen que yo siempre estoy al pie del cañón, por muchos dolores que tenga, que los tengo en el dichoso brazo ese. Creo que tengo una tendinitis con un piano de grande, pero en fin, es lo que hay. Por lo demás, pues intentando ver todos los partidos del Mundial que puedo. A mí me interesan todos, me gusta mucho el fútbol, como saben.
Y bueno, pues es un momento excepcional, que todos los días hay alguno interesante, sobre todo ahora ya que vamos a entrar en la fase de 16avos, ¿no? Vamos a ver qué tal sigue evolucionando el Mundial, cuando ya empiezan a perfilarse algunos favoritos, varias selecciones que optan claramente al triunfo final. Antes de empezar, permítanme hablarle del patrocinador de nuestra web. Ya saben que Trade Republic nos apoya en este canal porque tenemos un patrocinio de largo plazo con ellos. Hay que apoyar a nuestro patrocinador. Ya saben que en el cajetín de entrada de explicación del vídeo, pues hay ahí un enlace para que se puedan descargar la app y hacer sus pruebas. Léanse bien los disclaimer que tienen puestos en los marcos de esta publicidad. Y el producto que más me interesaba recalcarles de nuestro patrocinador es su cuenta, que tiene un 3,04% TAE para nuevos clientes. Esto es más importante de lo que parece. Hoy no, esta semana publicaba en alguno de mis vídeos, no recuerdo en cuál, porque como son tantos al día, un gráfico donde veíamos que un norteamericano que no se hubiera preocupado por la inflación había perdido prácticamente la mitad de su poder adquisitivo desde los años 90. La inflación se lo había comido todo, ¿no? De un dólar en los años 96 o por ahí, ahora tendría solo 47 centavos si ajustamos eso por inflación. Se habría perdido prácticamente la mitad de su poder adquisitivo. Por eso es tan importante que podamos arañar toda la rentabilidad que podamos, pues por ejemplo, en la cuenta del banco. Insisto, para nuevos clientes, sobresaldos de efectivo ilimitados. Esto es muy importante. ¿Y Trade Republic qué tal es de grande? Pues tiene 10 millones de clientes en 18 países europeos, más de 150.000 millones de euros en activos de los clientes. Esto es muy importante para hacerse una idea, porque un banco puede tener muchos clientes, pero a lo mejor no tener demasiados activos. Pues hay 150.000 millones y tiene un servicio para poder hablar con ellos cuando se quiera ante cualquier problema por chat en directo o por llamada. Trade Republic, 3,04% TAE sobre saldos de efectivo ilimitados, para nuevos clientes. Luego les contaré alguna cosa más de nuestro patrocinador. Muchas gracias. Bien, lo que está pasando en mercado no es una cuestión menor y necesito explicársela bien, aunque ya hemos tenido apuntes sobre esto en vídeos semanales anteriores, pero en esta ocasión pues está la cosa como muy exagerada. Vamos a ver, me voy a apoyar en un informe que hizo McElligott ayer por la noche. McElligott ya saben que cuando hay movimiento siempre aparece con uno de sus informes, pero es muy difícil de entender. Así que he resumido las ideas principales en algún gráfico que me lo ha confeccionado Cloud. Esta es la clave, el gráfico que tienen delante. La gran tijera. Lo que sube y lo que baja dentro del trade de la inteligencia artificial. Esto ya no es lo mismo de antes. Y hay que olvidarse ya de los 7 magníficos. No están de moda los 7 magníficos. Los 7 magníficos, como he estado diciendo toda la semana, más bien hay que llamarlos los 7 cajeros automáticos. Y hay que cambiarles lo del nombre. Porque ahora están sirviendo para que la gente saque dinero de ellos y se meta en los sectores de burbuja. Por lo tanto, ahora ya es más peligroso. Porque los 7 magníficos tenían más peso, unos ratios mejores, pero ya el dinero se está yendo hacia cosas muchísimo más especulativas y absolutamente desmadradas. Los vendedores de picos y palas arrasan. Los grandes gastadores son castigados. Esa es la clave. Fíjense lo que están ganando los que están aprovechándose de los cuellos de botella, los que venden chips, los que venden memorias, los que venden redes, en suma, los que están vendiendo picos y palas. Están en verde. Observen en lo que va de mes, en trimestre y en el año. Pero es que en rojo están los hiperescaladores, la mayoría de los 7 magníficos, los que compran los picos y las palas, los que gastan. Google, Amazon, Meta, Microsoft. Y es que esto es espantoso. En lo que va de mes, los que venden picos y palas han ganado un 2,9% y los que compran los picos y palas
bajan un 16,4. En el trimestre, los que venden picos y palas 54,8 y los que los compran 7,6. Y en el año ya es tremendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los de los picos y palas suben 67% y los que compran, los hiperescaladores, bajan 7,6%. ¿Ustedes creen que esto es sostenible? No. Esto no es sostenible. Eso no se lo cree ni el caso de la manteca. Eso no se va a poder mantener. Hemos pasado de una difusa, medio burbuja, medio así, pero que no lo veíamos claro, los ratios no cuadraban, a meternos poco a poco en una muy fuerte burbuja. Porque estos valores que están tan mal, que están en rojo, eran los sólidos, eran los que estaban aguantando. Y claro, que no se nos olvide una cosa. Miren, se llevarían una sorpresa si ustedes sacan los flujos de bolsa desde el año 2017 y calculan lo que han metido los particulares, lo que han metido los hedge funds, los grandes fondos de inversión y las recompras. Si no hubiera sido por las recompras, hay muchos ejercicios al respecto y los hemos presentado en estos vídeos. Goldman, JP Morgan han hecho muchos estudios a este respecto. Si ahora yo saco las recompras desde el 2017 cada año, supongo que han entrado cero, ¿saben lo que pasaría? Que estaríamos en una tendencia bajista espantosa desde hace 10 años. Como lo oyen. Las recompras ha sido la partida decisiva. Y de estas recompras, alrededor del 30% venían de los hiperescaladores, los que están comprando los picos y las palas en aras de hacer una fuerte inversión para que se pueda obtener una rentabilidad en el futuro. Bueno, pues observen, esta gente en el 2023 recompraba lo bestia, bueno, siempre, 2021, 22, 23, 24. En el 2025 empiezan a invertir en CAPEX de inteligencia artificial, 140.000 millones, estos son miles de millones de dólares, pero en el 2026 cae a cero, porque no tienen flujo libre de caja, porque lo están invirtiendo todo en CAPEX, se han quedado sin $1. Este factor es muy importante, si es que esta gente era el 30% de las recompras. Un 30% menos de recompras a partir de ahora, eso va a picar, porque este factor era clave. Pero es que este gráfico de McElligott aún es más brillante. En este gráfico vemos las recompras netas. Es decir, verán que solo muevo el brazo izquierdo, es que el otro no lo puedo mover, estoy fatal. Las recompras menos acciones nuevas emitidas. Ya saben que se están emitiendo acciones a punta bala, todo el mundo pide dinero. SK Hynix esta semana también ha aparecido pidiendo 28 o 29 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué tal si hacemos el ejercicio que nos propone McElligott y calculamos las recompras netas? Es decir, recompras menos acciones nuevas emitidas. ¡Ay, madre! Porque por primera vez en una década el saldo se nos convierte en negativo. Y muy negativo, menos 61.000 millones de dólares, que se ve que se me ha quedado así superpuesto, no me he dado cuenta. Cuando, por ejemplo, 2023-2024 estábamos hablando de un saldo neto positivo de 180.000, 190.000 millones, 140.000 millones en el 2025, y este año menos 61.000 millones los que más recompran. ¿Ustedes creen que aquí no va a pasar nada? Lo que pasa es que los mecanismos de las alcantarillas del mercado son lentos, pero el mercado es muy brillante para poner todas las cosas en su lugar con el paso del tiempo. Recuerden la tesis que defendí hace unos pocos vídeos de que si tú compras un índice o un valor con un CAPE, es decir, con unos beneficios a 10 años de deducida inflación favorable, tienes todas las de ganar. Y si lo compras caro, tienes todas las de comértelo frito con patatas y un poquito de mostaza de Dijon, que aquí se vende mucho y es muy apreciada. Así de claro. Sigo hablando para el inversor de largo plazo. Para el inversor de corto plazo, todo esto, el inversor de corto plazo lo que tiene que hacer es seguir bailando, la música sigue sonando y esto puede seguir durando bastante más, pero con el pompis empujando la puerta de salida de la pista de baile. No sea cosa que tengamos que salir de estampida. Tarde o temprano habrá que salir corriendo. Y no vamos a ver una bajadita de poca cosa, no.
Recuerden lo que le decía del esquema de Carlota Pérez, la economista venezolana, por cierto, un mensaje de solidaridad para todos los venezolanos, seguidores del canal y para todos en general, después de esa tragedia, el terrible terremoto que han tenido. Horrible. Las imágenes de televisión, la verdad es que ponen los pelos de punta, dan ganas de ponerse a llorar. Mucho ánimo. Bueno, pues recuerden lo de Carlota Pérez, esta economista venezolana, que decía que no ha habido ninguna revolución tecnológica que no funcione. Primero con una fase de manía, estamos en ella, después con un crash, no con una bajadita correctiva, no, un tortazo de los de menos 80%. Y luego ya es cuando ha venido la fase buena de esa revolución tecnológica, donde durante años se ha limpiado todo y las empresas han estado ya más sólidas, más solventes y se ha empezado a ganar dinero y se gana mucho dinero en bolsa. Esa fase no hay quien se la salte y llegará tarde o temprano, pero no sé cuándo, evidentemente. Sigo hablando para el inversor de medio o largo plazo. Entonces el inversor de corto lo que tiene que hacer es no quedar atrapado. Claro, es lo que decía Goldman esta semana, que el mercado se está acostumbrando a bajadas del 5% y dice que no pasa nada, porque hay muchas y no pasa nada. Claro, esto pasó también en el 99 y no pasaba nada y se seguía subiendo y la gente estaba muy acostumbrada, menos 5, menos 10, no pasa nada, entras y te sale mejor, hasta que en el año 2000 llegó entre mayúsculas y entre comillas, como de los brazos levantarlo, la bajada. Y entonces no se paró en el 5, ni en el 10, ni en el 20, ni en el 30, ni en el 40. Bueno, no voy a seguir así porque ya saben de sobra lo que llegó a bajar. Al final, en este disparate absurdo ya en el que nos estamos metiendo, pues fíjense, si contamos el mismo punto de partida hace un año, hoy los de los cuellos de botella, los de los picos y las palas, valen 17 veces más que los hiperescaladores, que son los que están gastando, los que están invirtiendo en aras de tener una rentabilidad futura mayor. Esto es excesivo. Evidentemente esto es excesivo. He preparado aquí una infografía con la ayuda de Cloud. Ya digo que tengo al ChatGPT 5.5 totalmente apartado, no me aporta nada, no me da ideas buenas, no me hace análisis, se ha quedado el modelo completamente muerto y encima iban a sacar el modelo 5.6, de esto hablaremos ahora después. Y el gobierno de Estados Unidos se lo ha limitado, ya estamos otra vez, con ese intervencionismo poco chorra, porque dice que si riesgo de seguridad, que si no sé qué, que no sé cuántas y que si no sé quintas. Y a mí se me ha quedado ya prácticamente inútil. Todo lo hago con el Cloud Opus 4.8, además lo pongo en extra. Va un poco más lento, pero piensa bastante mejor y no tengo problemas de límites para el tipo de trabajo que hago yo. Pero veamos lo que nos dice McElligott. ¿Por qué Wall Street está flojo? Porque Wall Street está lateral. Lleva una temporadita que se está moviendo en lateral. No es que esté cayendo tampoco gravemente, pero está el Nasdaq más, pero está sobre todo en lateral. No es la Reserva Federal. McElligott insiste en que no nos equivoquemos, no es un problema de ese pensamiento que hay ahora de que la Reserva Federal puede tener más tensión con los tipos y demás. No hay una recesión en ciernes, no la hay, los datos macro no nos dan eso. Esta semana hemos tenido los PMIs de manufacturas y de servicios y el composite y no te aparece una recesión por ningún sitio. Es un lío interno del trader de inteligencia artificial. Y ahora lo van a entender. Y por eso los índices no pueden subir ni van a subir como esto no se solucione. Atención. La idea en una frase, lo que tanto les he repetido durante la semana, como ven, no solo lo digo yo, sino que lo dice alguien muchísimo mejor que yo, como es McElligott. Las grandes tecnológicas que gastan en inteligencia artificial se han vuelto el cajero del mercado. Por eso les llamo yo ahora los 7 cajeros automáticos. Ya ven que no soy el único. El dinero sale de ellas y entran quienes les venden los componentes. Pero claro, los 7 magníficos tienen una capitalización apabullante. Si los 7 magníficos no tiran y no tiran porque están siendo el cajero de las locuras en las que se está metiendo la gente, pues que está muy bien metido. Mientras dure la burbuja hay que aprovechar, pero con cuidado. Cuando se dé la vuelta no habrá mucho tiempo. Siempre pensamos que cuando se dé la vuelta vamos a tener tiempo de salir. Llevo muchos años en esto y les aseguro que no. Mejor estar empujando la puerta de la pista de baile con el pompis, porque no da tiempo. Bueno, si los 7 magníficos están así, en este plan,
El índice no hace máximos. Imposible. Si son el 40% del índice, esta gente. ¿Cómo van a hacer máximos? Tanto en el Nasdaq como en el SP 500. Bueno, pues aquí habla de lo que ya hemos visto desde finales de mayo este mes. O sea, es que esto es para morirse. Menos 16,4% de finales de mayo los hiperescaladores. Y los que están vendiendo picos y palas, chips, memoria, redes, ópticas, servidores, energía, se forran. Y han subido desde el 30 de marzo el 61%, lo cual tampoco es normal porque esta situación es insostenible. Porque además, los precios de todos estos están llegando a unos niveles que ya están cabreando a los políticos. Los políticos llegan tarde a casi todo, pero ya se han dado cuenta, como defendimos en estos vídeos hace unas semanas, que la inteligencia artificial es extraordinariamente inflacionaria y no deflacionaria como se nos había vendido. Y paro un poco aquí lo de McElligott, no sé si él lo nombra, porque no me acuerdo cuando he hecho el resumen hace ya un par de horas. No. Sí. Fíjense en esto que pone aquí. Apple y Microsoft suben precios justo tras el pelotazo de Micron. El sistema se está tensionando. Esto es muy importante. Y va en la línea de lo que les estoy hablando. Apple no ha tenido más remedio que subir los precios. Apple es una de las mejores empresas del mundo, indiscutible, nada de burbujas, sólida, con sus fábricas, con sus productos, sin fantasías. Y son muy realistas. Y se les estaba comiendo el margen. Es que no puede ser que la memoria cueste lo que cueste. Es que yo ya he estado mirando, porque este ordenador con el que trabajo, que es un Dell Opti, no sé qué, el de la gama alta, está intentando ver para renovarlo, porque empieza a tener ya más años de la cuenta. Y cuando llego al apartado de memoria, Dell te deja autoconstruirte tú tu propio ordenador, que es lo que hago yo siempre. Le das las instrucciones de lo que quieres y ellos te lo fabrican a medida, ¿no? Madre mía, cuando he llegado al apartado de memoria, de ponerle 32 de RAM, que yo quería ponerle 64, o sea, el subidón ha sido tan espectacular de pasar de 32 de RAM a 64 que paré el cálculo y lo he dejado estar. A ver si esto baja, porque es que no se pueden imaginar lo que sube el precio, pero no es culpa de Dell. Es este desmadre. Bueno, pues Apple, que es una empresa seria, solvente y sensata, pues no ha podido ya dejar más, ¿cómo decir?, destrucción de margen por culpa de todo este disparate. Que este disparate se produce por inteligencia artificial, ¿eh? Se están haciendo tantos centros de datos, que ya veremos cómo acaban los centros de datos, ¿eh? Los veo que van a acabar como cancha de baloncesto o como gimnasio, como siga esto así, porque es un desmadre también. Está sobredimensionado todo este tema de los centros de datos. Bueno, o como esta gente de los centros de datos, los servidores de inteligencia artificial, pide tanto, pues el resto de gente, como Apple para sus iPad o para sus Mac o para sus iPhone, pues tiene que pagar unos precios desorbitados y ha tenido que subir los precios de muchos de sus productos y no de una manera pequeña. Y Microsoft igual, pero lo de Apple ha sido muy llamativo y ha hecho mucho daño al mercado a lo largo de la semana. Y claro, lógicamente al que más daño le ha hecho es al propio Apple. El mercado no le ha sentado bien ese aumento de precios y aunque ayer se recuperó, ya ven la racha que lleva el pobre, muy cerca de la media de 200. Por cierto, un nivel donde en el tramo de caída anterior se paró y cada vez se va acercando más. Pero esta es la historia de los que compran picos y palas. Lo están pasando mal. Lo que estamos viendo es real. Y esta gente es la que tira del índice, no las burbujas esas que hay en semiconductores, en todo eso. No tienen tanta capitalización como tienen estos. ¿Cómo va a subir el índice? Pues nos vamos a tragar lateral hasta que esta gente reaccione. Ayer reaccionaron, ayer se vio una rotación inversa donde salía dinero de los semiconductores y entraba aquí en los hiperescaladores. Pero claro, la tendencia está muy consolidada desde hace un año y no tenemos razones para pensar que esto vaya a cambiar. Pero permítanme que vuelva un momentito a nuestro patrocinador. Y usted dice, bueno, pero yo voy a operar a corto plazo y bajo mi responsabilidad y bajo mi análisis, pues yo quiero estar en semiconductores porque creo que van a seguir subiendo o que se van a meter una castaña de mucho cuidado. Bueno, pues nuestro patrocinador tiene una gama de productos, por favor lean los disclaimer, tiene una gama de productos realmente impresionante en ETFs, por ejemplo, donde se puede hacer de todo. Por ejemplo, fíjense este,
índice de Filadelfia de semiconductores apalancado 3 veces. Claro, con la euforia que hay, se metió ayer una castaña del 13,95%. O, si alguien cree que va a subir, índice de Filadelfia de semiconductores apalancado 3 veces. Luego tienen muchos simples, ¿no? Fíjense aquí. Fíjense el corto, la castaña que lleva en el año, la apalancado 3 veces. Y el largo, pues... y les cuento, ¿no? Desde el 31 del 3, pues fíjense lo que lleva. Bueno, nuestro patrocinador tiene productos de todos los colores y además tiene otro producto, planes de inversión gratuitos para inversiones recurrentes, eligiendo entre cientos de ETFs y miles de acciones, ¿no? Estos planes de inversión a mí personalmente me gustan mucho porque ya saben que yo creo mucho en las carteras permanentes y en la asignación estratégica de activos. Entonces, aquí tengo productos suficientes como por ejemplo para hacer una cartera permanente, ya saben. No estoy dando ninguna recomendación, ¿eh? Cuidado. Simplemente es una de mis ideas. Y recuerden que resultados pasados no presuponen resultados futuros. Harnett y muchos otros analistas pues hablan de las carteras permanentes. A mí me gustan mucho, 25% en bonos, 25% en bolsa, etcétera. Pues aquí productos de sobra para poder hacer eso. Se puede hacer un plan gratuito donde vas haciendo aportaciones y funciona todo, pues desde el punto de vista administrativo, pues funciona como la seda. También para la asignación estratégica de activos, que a mí me encanta, cosas indexadas a, con rebalanceos mensuales, pues la cantidad de productos que hay es tremenda. Trade Republic, nuestro patrocinador, si quieren descargarse la app para trastear con ella o para abrirse una cuenta si tienen interés, tienen en el enlace de descripción del vídeo, ahí pueden pinchar y pueden informarse. Recuerden, lean los disclaimers, recuerden que resultados pasados no presuponen futuros y que no estamos dando ningún tipo de recomendación. Sigamos. Hiperescaladores desde finales de mayo, menos 16,4. Cesta de cuellos de botella desde 30 de marzo, más 60,9%. Ingresos de Micron. Ya saben que este está en el sector de almacenamiento, donde está SK Hynix y Samsung. Por cierto, un empleado de SK Hynix se nos ha ido tanto la pinza que están ganando tanto dinero por los precios desorbitados e insostenibles de las memorias. O sea que cuidado, porque llegarán los momentos en los que estos precios no se sostendrán. Por ejemplo, ¿saben que China está ya compitiendo con todos estos? De momento Estados Unidos les vetaban. Pero Apple le ha dicho al gobierno, tú sigue vetando a los de la RAM china, que yo te sigo subiendo los precios y con lo importante que soy te vas a comer la subida de la inflación. Leyendo entre líneas parece que eso ya ha sucedido. Entonces, cuidado con los límites que les han puesto a las memorias chinas porque podrían levantarlos en aras de que no siga disparándose la inflación. Y esta competencia china podría hacerle mucho daño a los Micron, SK Hynix, Samsung y demás. La verdad es que la competencia china le puede hacer mucho daño a todo. Empezando por la inteligencia artificial. Luego hablaremos de eso. Bueno, pues ingresos de Micron más 414,7% con márgenes del 85%. ¿De verdad ustedes se creen que esto lo van a poder sostener? Ni el que asola manteca se lo cree eso. Menos 61.000 millones de recompras netas en 2026. Bueno, la gran tijera, esto ya se lo he puesto antes en un vídeo. El problema de las recompras, que ya se lo he puesto. Y esto me interesa mucho, la parte final de su informe, que es que ya hay grietas. Microsoft ya ha puesto pegas a gastar hasta el infinito. Cuidado, ¿eh? Microsoft no para de quejarse de que no puede gastar lo que le están pidiendo Anthropic y OpenAI. Y Microsoft no se está quedando parado. Microsoft ha amenazado esta semana en que ha encontrado un modelo derivado de DeepSeek chino que le da prácticamente lo mismo con un 80% menos de coste. Y el modelo frontera chino en este momento ya es un 90-95% tan inteligente como el ChatGPT 5.5 y un 90% tan inteligente como el Opus 4.8 de Anthropic. ¿Me quieren explicar cómo va a competir OpenAI y Anthropic contra eso? Por un lado, el gobierno de Estados Unidos, por mucho que alegue seguridad nacional, está cometiendo un error gravísimo. ¿No se dan cuenta ustedes que toda esta pelota
depende de que la inteligencia artificial de Estados Unidos siga chutando. ¿Ustedes son conscientes de lo que se han gastado los hiperescaladores? Claro que son conscientes, lo hemos visto montones de veces. Si los hiperescaladores no rentabilizan la burrada que se han gastado y resulta que ahora les vienen los chinos con modelos iguales, con inversiones el 80% más baratas y que al final consiguen el mismo resultado, se comen el CAPEX frito con patatas. Sería catastrófico, porque además están metidos en una economía circular donde se financian unos a otros. Yo a mis clientes les financio, mis clientes me compran, yo no sé qué, y al final es como muy endogámico unos con otros. Entonces, van y limitan los modelos frontera de Estados Unidos. La única ventaja que tenía la inteligencia artificial de Estados Unidos, que iba siempre por delante de la China, y por lo tanto, pues había gente como yo, que preferimos la calidad y estamos dispuestos a pagar $100 al mes por el Opus 4.8, cuando los modelos chinos solo nos pedirían, pues no sé, pues $5 o 10. Claro, a lo mejor para mí eso no es mucho, pero para Microsoft, que se gasta millones de dólares en esto, imagínense la diferencia. Que aquí no le sobra el dinero a nadie. Entonces, esto es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y no nos damos cuenta. Y aquí estamos tan felices, con ese CAPEX de 600, de 700.000, de 800.000 millones de dólares, que puede ser humo. Que puede ser humo como la inteligencia artificial china se coma a estos. Y con medidas como las que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, limitando los modelos frontera, limitando el mitos de Anthropic y limitando el ChatGPT 5.6 con la misma historia, pues permítame la palabra, la cagada es apoteósica. Se lo estás poniendo en bandeja y a ver quién para a los chinos. Tú ponle todos los límites que quieras, pero al final Anthropic y OpenAI necesitan a los europeos, necesitan a los asiáticos, necesitan a todo el mundo. En el mercado interno de Estados Unidos no les vale ni de lejos. Y China hará lo que le dé la gana, no hay quien les pare. Y no nos damos cuenta. Y seguimos tan felices pensando que dentro de 10 años ese CAPEX de los hiperescaladores se va a convertir en magnífica rentabilidad. Miren, si hay algo característico hoy en día del lío este de la inteligencia artificial, es que nadie sabe que vaya a ganar dinero. O sea, es que la última encuesta que les he comentado es de risa. Le preguntas a las empresas y solo el 17% son capaces de decirte algo en lo que estén ganando más dinero gracias a la inteligencia artificial. El 17%. Y la pregunta era, dígame una cosa sola. Una. ¿Y no lo sabían? Es que esto puede cambiarlo todo, le puede dar la vuelta a la tortilla por completo. Y no nos damos cuenta. Que todo es un castillo de naipes construido en que estos de OpenAI y el otro y lo demás allá y todo esto y sigan creándose servidores no sé para qué y sigan todo esto. Miren los servidores. O los centros de datos, mejor dicho. Esto es en la Unión Europea. Si se supone que se sigue a este ritmo de construcción de data centers, pues ahora mismo el consumo eléctrico en la Unión Europea sería de 480 gigavatios, cuando a finales del 2025 era de 280 gigavatios. ¿Esto se puede sostener? ¿Doblar el consumo de toda la Unión Europea en un año, menos de un año y... ¿Cómo? Esto está pasando igual en Estados Unidos. Esto es una fiel muestra de que estamos llegando demasiado lejos. Es exactamente la misma historia que cuando se empezó a poner fibra óptica por todos los sitios en la burbuja del año 2000. Se tendió fibra óptica hasta por debajo de los desiertos, por debajo de los mares y por debajo de todos los sitios. Y ahora la mitad de esos cables siguen ahí, pero nunca se han utilizado. Esto se está sobredimensionando también y no nos damos cuenta que estamos ya construyendo humo y que el mercado se está mosqueando y se está limitando a pasarse a los sectores más en burbuja para salir pitando en cuanto se ponga la cosa fea. Realmente el operador medio ya se está dando cuenta de que esto no es muy sostenible. Ahí queda el aviso, que no va a servir para nada en el corto plazo, pero sí con el tiempo. Fíjense qué absurdo es ya todo esto. Y ahora sigo con McElligott. El 1% de las empresas de Estados Unidos
son el 82% de toda la facturación corporativa de Estados Unidos. Esto es de fuente de Goldman. Le repito la cifra por si se les ha escapado. El 1% de las empresas de Estados Unidos son el 82% de toda la facturación corporativa de Estados Unidos. Pero vuelvo a decirles lo que les estoy repitiendo todo el vídeo. ¿Ustedes se creen que esto es normal? Está demasiado concentrado. Las 20 mayores empresas tienen el 50% de todas las ventas del país. A los años 50, en lugar de 82, había 60 de ese 1%. Pero ahora, esto se está desmadrando. Y los beneficios baten récord respecto al tamaño de la economía. Desde el año 2001 hasta la fecha, 2 veces más. Esto es insostenible por completo. En el largo plazo, insostenible. Bien, más fisuras que está viendo McElligott. Apple y Microsoft, como ya he explicado antes, suben los precios justo tras el pelotazo de Micron. No pueden resistir más esa subida de precios sin deteriorar ampliamente el margen, por lo tanto, todo este numerito va a ser muy inflacionario. Y ojo a la noticia de la semana. OpenAI podría retrasar su salida a bolsa 2027, dice el New York Times. Esto le costó muy caro al mercado. El mercado lo pasó muy mal tras esta noticia durante la semana. ¿Por qué? Pues porque, como pone muy bien McElligott aquí, se enfría el entusiasmo por el gasto en inteligencia artificial. OpenAI está esperando a que la burbuja se ponga otra vez en ignición, porque ahora mismo nadie confía en que OpenAI pueda justificar las valoraciones con las que va a salir, primero porque sus modelos están flojeando mucho, encima presentan un modelo bueno y se lo limita el gobierno, y además porque los chinos se los están empezando a comer. Sus principales clientes, sus principales hiperescaladores, están quejándose con Microsoft a la cabeza de que no pueden aguantar el precio de token que están cobrando estos dos, OpenAI y Anthropic, cuando los chinos, casi con un producto parecido, les están cobrando el 80 o el 90% menos. Entonces esta gente no ve la cosa clara y aplaza su salida a bolsa el año que viene a ver si la burbuja se ha puesto otra vez en ignición. Muy significativo este tema porque nadie que vea que la cosa está favorable con estas valoraciones tan infladas que tienen todos y demás, que vea que es el momento, evita una salida a bolsa, es el chollo. Miren a SpaceX. SpaceX, con todos los respetos, para darle de comer aparte, a las valoraciones que ha salido, pero para darle de comer aparte, pero bastante aparte, Bueno, termino con McElligott y vamos a hablar de SpaceX. La apuesta largo en picos y palas, corto en hiperescaladores, está muy masificada y apalancada, advierte McElligott. Si hay un giro, lo hará muy rápido. SpaceX, que salió a precios de ciencia ficción, ya los 135 creo que era de salida, eran precios de ciencia ficción, pues no les cuento 230. Entonces, silenciosamente y casi sin que nos hayamos dado cuenta, porque a este tipo de valores se le perdona todo, pues ha llegado a tener una correccioncita del 34,83%. Desde máximos. ¡Hala! Ahí queda eso. Y luego se ha estancado a estos niveles. Pero lo más preocupante es que, como no, tras la euforia bursátil dijeron vamos a sacar bonos, vamos a sacar más dinero, que aquí están todos tontos y aquí se comen lo que sacamos. Entonces salieron bonos a 30 años, por ejemplo, con un diferencial de 1,75% respecto a los bonos del Tesoro, que para un bono a 30 años de una compañía como esta es un diferencial muy bajo, y en muy pocos días ese diferencial ya ha subido casi en 0,3 puntos porcentuales, lo cual es muchísimo, y de hecho dicen los operadores en bonos que no han visto un deterioro tan rápido de una emisión de bonos de este tipo corporativos a 30 años tan rápida, sí que se han visto deterioros muy grandes, pero no tan rápidos, en poquísimos días. Lo cual muestra que SpaceX ahora mismo es uno más de la burbuja especulativa y tiene bastante los pies de barro. Y nos muestran las fases de manía en la que estamos metidos. SpaceX especialmente, yo qué quieren que les diga, es que no... Que puede subir ahora el 200%, claro, la fase en la que estamos vaya usted a saber, pero yo seguiré diciendo que la Tierra es redonda y no plana, y que esto no vale lo que cotiza ahora, ni a 200, ni nada de todo eso. Y si compramos SpaceX a estos disparates de precios, dentro de 10 años, les recuerdo mi tesis de que el CAPE todo lo pone en su lugar, pues nos vamos a arrepentir. Si lo hacemos a precios más bajos,
pues seguramente no saldrá bien. Al final se trata de comprar barato y evitar las cosas caras. ¿Que sube mucho más? Pues enhorabuena para los afortunados. La mitad de esos afortunados no van a saber salir a tiempo cuando la cosa se ponga fea y pasará lo que pasa. Otra de las claves de la semana ha sido la fuerte bajada del petróleo. El petróleo está siendo muy pragmático, no cotiza expectativas porque las expectativas no son tan maravillosas como se está descontando aquí, se ha vuelto a los niveles previos a la guerra. El petróleo es muy pragmático, está habiendo ya más petróleo, pues punto, pues bajo el precio y listo. Y bueno, pues atención, porque desde el punto de vista técnico se está acercando a la media de 200, que podría ser un nivel de soporte importante, zona 67. A ver, es verdad que el tráfico en el estrecho de Hormuz es mayor que antes, basta verlo a simple vista, ahora mismo pues hay petroleros entrando, saliendo y buques mercantes también entrando y saliendo. Pero no sé si no nos damos cuenta de que esto no se parece en nada a lo que había antes de la guerra. Esto lo normal sería pues esa típica autopista de dos carriles de entrada y de salida. Hay más tráfico, pero no lo hay. Al final, quien más ha beneficiado de todo esto es Irán. Irán, como no tiene amenazas y como no tiene historias, pues ha podido sacar mucho petróleo. Y como Estados Unidos le costaba reaccionar, pues Irán hacía lo que le daba la gana. Entonces, ayer, en el colmo ya, Irán atacó un barco que estaba pasando por aquí, por pegado a Oman, ¿no? Y a Irán eso no le interesa, porque Irán sigue R que R con eso de que va a cobrar por peajes, aunque ellos los llaman servicios, ¿no? No sé qué servicios van a dar esta gente, pero en fin. Y le dispararon a un barco. Bueno, pues esta noche los Estados Unidos han atacado militarmente la isla de Sirik y se ha montado una buena. Ya veremos cómo reacciona el mercado el lunes, pero Estados Unidos ha atacado la isla de Sirik e Irán ya ha prometido represalias. Estados Unidos dice que ha atacado la isla de Sirik por este barco que han atacado, por haberse saltado el acuerdo. Claro, Estados Unidos lo que ve es que esta gente, pues, le das un dedo y te coge un brazo, ¿no? Y están intentando parar ese chorreo de declaraciones constantes que contradicen el acuerdo al que se ha llegado. En suma, hay mucho lío todavía como para dar por resuelto todo esto y sigo convencido, ya lo he dicho en varios vídeos semanales, sigo convencido de que el tráfico no volverá al anterior en el estrecho de Hormuz en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo hablo mínimo un año, si es que vuelve alguna vez. Porque esa historia de Irán y su manía... Irán se ha dado cuenta que ahí tiene una palanca de presión tremenda y no lo va a soltar. Y por si fuera poco, ahora Oman le está apoyando ante el disgusto de Estados Unidos. Trump, ya si recuerdan, dijo unas palabras muy poco diplomáticas sobre Oman hace no mucho tiempo. Y bueno, pues esto no va a ser igual. Irán está muy enganchado, ha creado una autoridad nueva portuaria que se supone que va a controlar el paso por ahí, que ellos van a garantizar la seguridad. O sea, garantizar la seguridad para ellos es que ellos mismos no te van a disparar. Esto es que es como los matones estos que salen en las películas que llegan al bar y dicen, yo te voy a proteger, pero ¿de quién me vas a proteger? ¿No? Te voy a proteger de mí mismo porque si no me pagas te destrozo el bar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y esto tiene difícil arreglo. Estados Unidos está muy pillado y ha tenido una acción ahí de reacción bastante fuerte, pero el tema no es fácil, ¿eh? No es un tema fácil y creo que el mercado está siendo demasiado optimista, pero bueno, es lo que hay, ya digo, este es un mercado muy pragmático, está pasando más petróleo y ya está. Los petróleos, por ejemplo, africanos, están ya teniendo primas de descuento muy importantes respecto a los petróleos del Golfo. Y una cosa muy importante es que a pesar del lío que hay, de la inseguridad que hay y de la poca tranquilidad que da que Irán esté ahí tocando las narices, las primas de los fletes han bajado mucho. Fíjense en este gráfico de Zero Hedge en el cual se ve el coste de los fletes en la línea de Arabia Saudita hacia Asia, que puede ser a China, que sería la roja, puede ser a la India, que sería la azul, y puede ser la naranja, que sería a Japón. Como vemos, las primas han bajado muchísimo respecto a cómo estaban cuando empezó la guerra y ahora han vuelto a bajar otra vez. Hubo un repunte ahí, pero ahora han vuelto a bajar.
pero aún siguen muy por encima de lo que era normal anteriormente. Pero bueno, esto se ha regularizado bastante, lo cual a mí me parece bastante sorprendente porque ya ven el lío que hay, el peligro total de que Irán introduzca sobrecostes y cree muchos problemas. Pero ya digo, el petróleo es pragmático, los costes están bajando notablemente, como pueden ver ahí, pues no hay muchas más vueltas que darle. Y esto, esta bajada del petróleo tan intensa, pues evidentemente es muy buena para la economía y muy buena para la bolsa y sobre todo es muy buena para los bonos. Y ahí vemos cómo la bajada del petróleo pues está impulsando muy bien a los bonos y atención al futuro del bono americano a 30 años porque como vemos acaba de plantarse en la media de 200. Las dos últimas veces en las que llegó a la media de 200 en marzo y en abril pues terminó por comérsela. Ahora vuelve a llegar. Atención si volviera a pasar, pero fíjense cómo ha subido en los últimos tiempos. Esta bajada del petróleo ha sido decisiva, mucha más calma, mucho menor temor a la inflación y se ha alejado de las zonas de rentabilidad peligrosísimas, estas del 5 y pico por ciento que llegó a tener, por ejemplo. Y como vemos ahora en esta página de la CNBC, pues el rendimiento ha caído al 4,87%, lo pueden ver en el gráfico, ya muy lejos de la zona de presión para el gobierno que estaba en el 5%, que reaccionó. Reaccionó aquí y se tragó sapos y culebras de Irán para parar la guerra a toda costa como fuera, para que las cosas no fueran a más. Como ven, los bonos tienen un poder que no tienen las bolsas. Cuando los bonos aprietan, ningún político se puede resistir, porque los bonos rompen cosas, son peligrosos. Apretón y facilidades para que las cosas se calmen. Y así seguirá pasando. Siempre tenemos que vigilar a los bonos. Harner lo dice cada semana, que quienes pinchan las burbujas son los bonos. Es ahí donde tenemos que llevar cuidado. Los bonos desmadrados en rentabilidad son los que pueden pinchar la burbuja. De momento no es el caso. Un factor negativo que puede que lo estemos teniendo ya y puede que siga apareciendo hacia principios de la semana que viene, lunes, martes, es que estamos teniendo este mes muy fuertes rebalanceos vendedores. En primer lugar, porque el mercado ha subido mucho y los grandes fondos de pensiones están muy desfasados entre renta variable y renta fija. Tienen que vender renta variable y comprar renta fija. ¿De acuerdo? Pero además, por esto que ha calculado aquí, creo que es JP Morgan, no recuerdo porque trabajo viendo tantos papers. No, Citadel Securities. Bueno, pues como pueden ver, porque los fondos de pensiones tienen un 110% de financiación en los 100 mayores fondos, el nivel más alto en 25 años. ¿Qué significa esto? Que tienen más dinero del que necesitan para pagar todas las pensiones futuras. Cuando un plan va tan sobrado, tiene que dejar de buscar más rentabilidad y pasa a proteger lo ganado. Reduce el riesgo, blinda la cartera. Entonces, ¿qué van a hacer en el rebalanceo de fin de trimestre? Vender acciones, comprar bonos. Además, añadan lo que acabo de decir también, de que simplemente ha subido mucho y por lo tanto se han desfasado de sus esquemas, pues Citadel nos advierte que esto puede estar introduciendo debilidad hasta el final de la sesión del día 30. Estamos hablando de los rebalanceos de fondos de pensiones, pues mayores de casi 2 décadas. Por lo tanto, no es un factor menor y lo tenemos que tener en cuenta. Añadan a que estamos ya de pleno en el blackout de recompras. Ahora mismo ya tan solo un 5% o algo así de 5 o 10% de compañías pueden hacer recompras, ya que estamos casi encima de la temporada de resultados del segundo trimestre y por lo tanto pues estamos en pleno blackout, es decir, que tenemos ahí dos factores que no son favorables para el mercado durante una temporada. El de los rebalanceos, el día 1 ya estará fuera de combate. El consumidor sigue completamente mosca contra los políticos y claro, luego nos encontramos con datos como el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que están en mínimos históricos, ¿no? Y empezamos a decir, es que la Universidad de Michigan es contraria al gobierno, manipula los datos, no manipula nada, porque el resto de encuestas son muy parecidas. Y fíjense en esta pregunta que, que publicó una encuesta el Wall Street Journal y NBC News. Le preguntaban a la gente, ¿usted cree que el sistema está amañado contra gente como usted? Y en la clase media alta, el 65% decía que sí. En la clase media, el 72%, y en la clase trabajadora, el 86%.
Pero es que cuando les hicieron esta misma pregunta en el 2017, había 36 puntos menos en la clase alta, 30 puntos menos en la clase media y 34 puntos menos en la clase trabajadora y baja. Es decir, que la mayoría de consumidores sí están muy negativos y sí se justifica que el dato de la Universidad de Michigan esté tan bajo como está. Porque el problema es que las políticas que se están llevando ahora mismo en Estados Unidos no convencen ya a nadie. Ni siquiera a los más ricos, que son a los que mejor les va porque la bolsa sube y son los que tienen dinero en bolsa. La clase trabajadora tiene muy poco. Hay un descontento generalizado. Y esto es decisivo porque desde un punto de vista político apunta a nada bueno las elecciones de medio término para el partido en el poder. Ahora mismo los mercados de apuestas están dando como bastante posible que los demócratas recuperen el Congreso, pero están dando ya un 50% de que recuperen también el Senado. Claro, eso es una alerta roja para los republicanos tremenda, porque si recuperaran los demócratas ambas cámaras, Trump se quedaría como una isla ahí en medio de nada, que no podría sacar nada adelante en lo que le queda de mandato. Y ya no se puede presentar a un tercer mandato, por lo tanto, su figura quedaría totalmente diluida. ¿Qué significa esto para el mercado? Que es lo único que nos interesa, no la política. Lo digo porque esta política afecta al mercado. Pues que los republicanos van a hacer lo que no está escrito en los libros para revertir esta tendencia tan dura de aquí a las elecciones de medio término. Van a hacer lo que no está escrito en los libros, de hecho ya lo están haciendo, intentando terminar la guerra con Irán, cediendo en todo, prácticamente con tal de terminarla, para evitar los peligros inflacionarios que tiene eso, para evitar que la gasolina siga por las nubes. Y a las pruebas me remito, Trump dice que quiere llevar a cabo una investigación para ver por qué los precios de la gasolina no bajan más rápido con lo que está bajando el petróleo. Esto es una especie de autodeclaración de que les importa mucho que las perspectivas electorales se están poniendo mal. Entonces, de cara al mercado, se van a intentar tomar medidas que le van a favorecer de cara a esas elecciones. Otra cosa es que lo consigan o no, porque recuerden dónde puede estar el fallo. Podemos estar arreglando lo del petróleo, pero se nos puede quedar perpetuas las tensiones inflacionistas con este desmadre burbujero de memorias, chips y todas estas cosas. Ahora mismo, ese tipo de burbuja no le va al gobierno bien. La burbuja de los hiperescaladores, sí que no es el caso, sí le venía bien. Pero la burbuja de cosas que están haciendo subir los precios cotidianos y pueden mantener tensa la inflación en determinadas áreas, no les viene bien. Así que atentos de cara al mercado, pues a todas estas reflexiones que me parecen bastante importantes. Luego otra pregunta de esta encuesta del Wall Street Journal, pues es demoledora, ¿no? No confío en que a mis hijos les vaya mejor que a mí en la vida. 86% en la clase alta, ¿eh? 82% en la clase media, 87% en la clase trabajadora. Las políticas de Estados Unidos de estos últimos años, no solo de esta administración, sino posiblemente de la anterior, todo junto ha llevado al desencanto más total de la población en general. Y esto muy bueno no es, en un país que depende en el 70% de su Producto Interior Bruto depende del consumo. Es bastante dura, ¿eh?, esta respuesta, y además fíjense la subida respecto al año 2019 cuando les hicieron esta misma pregunta. 16 puntos entre la clase trabajadora de más, 16 puntos entre la clase media de más, 22 puntos entre la clase alta a media alta, ¿eh? Ya es que ni el palito de abajo de la K. Aquí está cabreada toda la K. El palito de arriba, el palito de abajo y el palito de en medio. Y esto no lo ha hecho bien esta administración. E insisto, posiblemente tampoco la anterior, porque tampoco que estuviera la gente muy contenta. La política económica actual ahora mismo a la gente no le gusta. De aquí el problema es que, como explicó McElligott en otro informe de esta semana, hay una simetría de gamma que tenemos que tener muy en cuenta. Según los cálculos de McElligott, y no se me ocurre nadie mejor en el mundo para hacer estos cálculos, porque los hace muy bien y por lo tanto me parecen extremadamente fiables, si estamos pensando en los mercados de opciones, más los ETFs apalancados, más los fondos de control de volatilidad, este tipo de cosas, si el mercado cayera un 5%, por ejemplo, venderían 200.000 millones de dólares. Aquí tienen otras ventas, 4, 3, 2, es igual en todos los casos.
Si cae un 5, venden 200.000 millones. Pero si sube un 5, compran 74.500 millones. Es decir, que hay una simetría tremenda en el mercado, y una gama negativa ahora mismo, por la cual, si se sube, no se va a tirar ya la gente tan de boca, este tipo de gente, esto que es todo como automático, pero si baja, va a ser 2,7 veces más dura la venta que van a hacer que las compras si se subiera una cantidad similar. A mí me parece que este gráfico es extraordinariamente relevante. Resumen, los dealers venden 2,7 veces más para una caída equivalente a una subida del mismo tamaño. Está el mercado con una simetría muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si sube, pues subirá más tranquilo, pero si baja va a ser todo muy acelerado y muy difícil de poder escapar de ahí si no nos movemos rápidos. Creo que los números, esto es matemática, esto no es especulación, ni son previsiones en base a fundamentales, ni nada, esto es matemática. Si se produce la bajada, pasará esto, y si se produce la subida, pasará lo que está aquí a la derecha en verde. Debemos seguir muy atentos a la evolución del dólar. Observen el dólar index, que técnicamente hablando lo que está haciendo es importantísimo. Fíjense que está rompiendo la gran resistencia del movimiento lateral, más bien parece como una sopera de formación de suelo que está llevando a cabo desde mayo del 2025, más de un año, currándoselo en una especie de sopera de vuelta al alza, y ahora está rompiendo la línea clavicular, que ahora va a actuar de soporte en la zona 110, 100, con 28. Si se confirmara esta ruptura, podríamos estar hablando técnicamente del fin del ciclo bajista del dólar. Y el dólar es muy importante para muchos mercados. Ya saben que tiene mucha correlación inversa, por ejemplo, con el oro y otra serie de cosas. Así que atentos. Atentos también a la pérdida de la media de 200 que está teniendo el oro. Bueno, ha perdido completamente. El siguiente nivel de soporte es fundamental porque es la zona de los 4.000 psicológicos, y además ahí está la banda de Mogalef inferior, que funciona muy bien cuando lleva tanto tiempo constituida. Por lo tanto, perder el 4.000 en el oro sería muy preocupante. Le podría perjudicar mucho si el dólar consiguiera tirar al alza. Y también debemos seguir teniendo mucho cuidado con el Bitcoin porque está luchando. Este es un gráfico de semanas, ojo, ya no es un gráfico de días como los que estaba enseñando antes. Está luchando contra la media de 200, y esta banda de Mogalef inferior puede ser el filtro zona 58.000. Si pierde 58.000 es que no tiene nada. La caída puede ser muy dura, ¿eh? Zona de soportes absolutamente clave en el gráfico de semanas. También el euro, si nos vamos al gráfico de semanas, está en un nivel muy importante. Observen cómo aquí respeta las medias de 200 bastante más que en diario, y ahora mismo también ha llegado a la media de 200 en semanas. Si no se para ahí, tiene caída hasta la banda de Mogalef inferior en 1,1244. Por debajo, cuidado. Muy bien, pues como todas las semanas vamos a terminar el vídeo dando un repaso al paper de Hartnett de la semana, que siempre nos da una bocanada de aire fresco y de análisis que acertará o fallará, pero lo hace honestamente y sin dejarse llevar por el efecto manada habitual. Bueno, empezamos por ideología del mercado. Tenemos aquí, y la frasecita tiene miga, ¿eh? Empieza Hartnett fuerte. Dice, ¿cuánto tienen que caer los hiperescaladores para que el mercado empiece a descontar recortes de CAPEX? Eso sería duro, ¿eh? Que empezaran a recortar, pero es que ¿cuánto más pueden aguantar? Se están metiendo un batacazo de miedo. Es la gran pregunta que hay ahora mismo. Es la gran pregunta clave de todo el ciclo. La bolsa ha premiado a toda esta gente por gastar como si no hubiera un mañana en la inteligencia artificial. Pero ¿hasta dónde tendrían que caer sus acciones para que el mercado deje de aplaudir ese gasto? Lo que empieces a temer que van a recortar la inversión. Y eso es muy importante, porque si el CAPEX de la inteligencia artificial se frena, el efecto dominó arrastrará a todos esos de los picos y las palas que se creen invencibles. El efecto dominó arrastraría semiconductores, energía, eléctricas. Entonces, Hartnett lo que está buscando es el punto de dolor, creo yo, que puede cambiar la idea de que es bueno gastar en inteligencia artificial a este gasto es insostenible.
No sé si he sacado demasiadas cosas de una sola frase, pero a mí me parece que los tiros van por ahí. En el siguiente párrafo, como suele hacer muy habitualmente, pone una serie de gatillos, que a él le gusta mucho esto, a vigilar, porque cree que si esos gatillos se activan, podríamos tener un verano muy complicado. Entonces, ¿cuáles son esos gatillos? Pues primero habla del ETF MAGS. ¿Eso qué es? Pues es el ETF de los 7 magníficos. Perder los 60 en este ETF significaría que el liderazgo tecnológico pues está quebrando. Luego habla de un par que para los institucionales es muy conocido, pero a lo mejor para los particulares no tanto, pero tiene razón, ¿eh? Esto se vigila mucho en el mundo institucional. El par dólar australiano contra el yen. Por debajo de 110, peligro. Este cruce es el termómetro clásico del apetito por el riesgo para los institucionales, ¿eh? O sea que no dice ninguna tontería. Tercer gatillo, inversión de la curva. Cuando el tipo corto supera al largo, históricamente señal recesiva y de aversión. Estos son los gatillos. Mientras esos gatillos no se activen, pues Harnett lo que cree es que seguirá la bolsa bien, pero eso sí, rotando, ¿eh? O sea, rotando. No se va a la bolsa rota, pero tampoco entra tanto, ¿eh? Hacia semiconductores, cíclicos poco líquidos, como small y mid caps, vivienda, constructora, race. ¿Motivo? Pues, pues que se estima que Trump va a intentar abaratar el coste de la vida por las razones políticas que he explicado antes bastante detenidamente, y lo normal es que la política priorice bajar costes y reactivar la economía real, porque si no van a perder las elecciones. Y estos sectores rezagados y sensibles a los tipos serían los beneficiados, todos estos que hemos citado antes. El siguiente párrafo, pues yo creo que de lo que habla es de que como el tema de Irán se va resolviendo, pues la prima de riesgo geopolítica se está desactivando y de ahí que el oro, la plata y el Bitcoin pues lo estén pasando mal y haya corregido. No obstante, lo que nos dice también, lo dice bien claro aquí, es que un oro por debajo de 4.000 lo considera un buen punto de entrada y nos manda al gráfico 5. ¿A dónde está? Aquí. Como ven, lo confirma aquí en este gráfico. Oro, buen punto de entrada ahora, por debajo de los 4.000, por mucho que haya perdido la prima de riesgo geopolítico. Luego hace una reflexión por ahí que me parece muy importante. Dice que él cree que esta corrección es táctica pero no estructural porque la década seguirá marcada por una geopolítica fragmentada y por políticas populistas que van a preferir los boom, aunque traigan inflación. Dice que en ese mundo que tiene que venir el dólar es para alquilar, no para comprar. Curiosa expresión, ¿eh? Vamos, que se puede estar largo en el dólar en los rebotes, pero que la tendencia de fondo no va a ser alcista, sino que va a ser de debilidad. Sin embargo, al oro, insisto, por debajo de 4.000 le parece un buen punto de entrada y también le parece bien estar largos en emergentes que se seguirán viendo favorecidos por ese dólar débil que él preconiza. Luego habla de que desde que comenzó el mandato de Wars, el 22 de mayo, los bonos del Tesoro han subido un 3,2%. Ya saben que esto no es muy habitual. Cuando empieza un nuevo presidente, esto Harner lo ha dicho muchas veces, pues lo que se ve es más bien lo contrario, que el mercado de bonos presiona al nuevo presidente, pero no está siendo el caso. Los bonos suben un 3%, mientras que la bolsa cae un 1,6%. Dice que es pronto y que la Reserva Federal todavía no ha convencido a ningún inversor de abandonar su asignación de base, que es cualquier cosa menos bonos. Pero Wars de momento está replicando a los presidentes de la Reserva Federal, de tipos a la baja, como Greenspan y demás, que ya saben que Greenspan falleció, por cierto, esta semana a la edad de 100 años. Para mí, el mejor presidente que ha tenido la Reserva Federal en la época moderna con mucha diferencia. Cree que estar largo en el tramo largo de la curva de bonos puede ser la operación secular más contraria de mercado. Es decir, cree
que puede haber posibilidades de, por ir muy a la contra de lo que el mercado cree, de que pueda salir bien, aunque tampoco la recomienda de una manera expresa. Pues poco más nos dice esta semana. Vamos a repasar los flujos. Tenemos 16.600 millones de dólares de entrada a bonos, que no está nada mal. 500 millones de dólares de salida de oro, 600 millones de dólares de salida de cripto, 5.000 millones de dólares de salida de bolsa, 25.500 millones de dólares de salida de cash, que es la mayor salida de cash en 8 semanas. La entrada de bonos no hay que menospreciarla porque es la mayor en 9 semanas, ¿eh? Ojo. Y aunque aquí pone que la salida de bolsa fue de 5.000 millones, aquí están metidas las bolsas globales. Ojo, porque en Estados Unidos se ha dado una salida de 8.500 millones de dólares. Y es la primera salida de dinero semanal, o perdón, la mayor salida, mejor dicho, la mayor salida de dinero semanal desde marzo del 2026. Ojo. También récord de salida en tecnología de Estados Unidos. 9.300 millones de dólares, ¿eh? Cuidado, que hay más movimiento del que nos creemos. Y luego, pues su indicador Bullenberg sigue dando señal de venta y ha vuelto a acertar, porque desde que está dando señal de venta, el SP500 se ha trancado y se sigue moviendo lateral, como estamos hartos de ver. Entonces baja de 9,2 a 9,1, pero recuerden que la señal de venta se activa por debajo de 8. O sea, de 8 para arriba, mejor dicho, es señal de venta. Dice que con su indicador se han dado 17 señales de venta desde el año 2002 y que la media de pérdida para la bolsa global a los 2-3 meses era de un 2,3. Es decir, cuando aparecen estas señales de ventas, no siempre tienes una gran caída, pero sí se tiende al estancamiento. Lo mismo que está pasando ahora, vamos, desde que dio la señal de venta, que no tira mucho el SP500 ni tampoco el Nasdaq. Dice que los drawdown máximos que dan estas señales de venta son de 15-20% con una tasa de acierto del 60%. Pues nada más, tienen toda la información que tenía preparada para hoy. Ya está bien, que hace mucho calor y no estamos para aguantar, para que aguanten los ladrillos de vídeos que les meto a veces los sábados. Así que hoy un pelín más corto de lo normal. A refrescarse. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle al like, que nos ayuda mucho. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí, por seguir los vídeos toda la semana. Ya saben que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes que estén interesados en las finanzas. No importa en qué país del mundo estén. Como hablamos de finanzas internacionales, seguro que les aprovecha. Recuerden que no he intentado dar ninguna recomendación, simplemente mis opiniones, nada más que eso. Y que yo les veo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Reflexionaremos sobre algún tema importante de los que tenemos cerca en los últimos días. Así que les espero mañana, temprano, y les deseo que terminen de pasar un buen fin de semana y a ver si se pasa esta ola de calor. Aquí nos anuncian que el lunes se acaba y que ya pasamos a temperaturas más normales de 21, 20, con mínimas de 12, 13. Que eso ya vamos a respirar. Creo que voy a abrir todas las ventanas y estarán abiertas 4 o 5 días hasta que se salga todo este bochorno que tenemos metido dentro. Pues lo dicho, buen fin de semana. Nos vemos mañana domingo. Gracias. Saludos afectuosos desde Suiza.